Muy buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Rocío y hoy me veis en otro ambiente diferente porque bueno, estoy en mi casa de mis padres y estoy intentando estudiar pero aquí me resulta muy difícil, así que he dicho, tengo que subir un vídeo a YouTube para mis babies estudiantes o amantes de la psicología y me van a querer escuchar, así que lo voy a hacer y gracias a ellos me he puesto por fin porque llevo aquí 4 días sin hacer nada. Bueno, tema 8 en psicología de la atención. En la carga mental, la conciencia situacional y el error humano. La atención tiene relación con las necesidades aplicadas. En los años 50 se decía esto, ¿no? Que la habilidad de controladores aéreos para dividir su atención, o operadores de radar para localizar submarinos enemigos. Actualmente se llama en verdad la ergonomía actual, ¿no? El trabajo actual en sí, pues es la disminución de las demandas físicas con aumento de demandas cognitivas. El concepto de carga mental es la mental, el workload, es lo que dice, que alude a las demandas de procesamiento que imponen la ejecución de una tarea cognitiva. Gorfey y Dovchin hablan, entre... Sí, dicen, ¿no? Es como que ellos ven, ¿no? Que la carga mental es como la diferencia existente entre la capacidad de procesamiento que requiere una tarea y la capacidad de procesamiento disponible en el operador. La carga no depende exclusivamente de la tarea, sino también de la capacidad de procesamiento del individuo. Esto sería la introducción, ahora vamos al punto de que es la carga mental y recursos de procesamiento. La carga mental es la diferencia existente entre la capacidad de procesamiento requerida por la tarea y la capacidad de procesamiento disponible en el operador, que exige explicar a cuándo referimos a la verdad de capacidad, ¿no? Los sinónimos serían esfuerzo, arousal, recursos. El esfuerzo es la puesta en marcha de un esfuerzo físico consciente. El arousal alude a la disposición o nivel de activación necesario para realizar una tarea. Los recursos son hipotéticas reservas de procesamiento que abarcan disposiciones sensoriales y motoras y cognitivas, ¿no? La carga mental al final aparece cuando se necesita realizar un esfuerzo y hacer uso de los recursos de procesamiento disponibles. La carga mental emerge cuando nuestras capacidades son sometidas a una considerable demanda. En el 2.1 vamos a hablar del arousal y de la carga mental. Bajo niveles de carga hay mayor aburrimiento, entonces estos estados repercuten negativamente, ¿no? La meta del psicólogo es al final diseñar tareas o situaciones que requieren niveles moderados de carga mental en las personas. El modelo de recurso único te dice que si hay una política de distribución mayor, que hay un mecanismo comparador que evalúa los recursos disponibles y las actividades que debe llevar a cabo el operador humano. Cuando las demandas son elevadas, el éxito se basa en mantener prioridades. Un ejemplo: conducir a la vez que hablamos por móvil puede ser simultáneo si las demandas atencionales impuestas por ambas tareas son rutinarias. El desempeño de una tarea debe ser protegida de distorsiones producidas por el ambiente. Esta necesidad de proteger el desempeño en una tarea es el factor responsable de los sentimientos de carga o fatiga. Detectando la carga mental del operador. La protección del desempeño impide ver errores de la tarea principal de la carga mental. La protección del desempeño solo en tareas muy sensibles. Las maneras de evaluar la carga son las siguientes. Pues registrar costes compensatorios como un incremento en actividad simpática, sentimientos subjetivos de esfuerzo y tensión psicológica. El dato pues sería cometer más errores en estrés, cometen más errores en estrés quienes exhiben menos costes compensatorios, es decir, bajos costes de catecolaminas, estrés y esfuerzo subjetivo, que los que realizan adecuadamente la tarea, y estas últimas protegen su desempeño más eficazmente. Un ajuste de estrategia para mantener el desempeño sería un estrechamiento atencional, es decir, restringir de forma inapropiada la atención. Aparece solo por creer que es una situación estresante. Y hay pues efectos de la fatiga, que es que la tarea estresante se tiende a utilizar estrategias de bajo coste para realizar otras tareas. Hay un experimento que se hizo con dormir. En el 2.2 nos hablan del modelo de recursos múltiples. El recurso único no puede explicar que dos tareas de idéntica dificultad puede ejercer diferentes efectos sobre una tercera tarea. Una de ellas las puede interferir, pero no la otra. El enfoque de los recursos múltiples
propone que diferentes tipos de tareas pueden utilizar recursos independientes de diferente naturaleza, que disponen a su vez de sus propias reservas de capacidad. Si dos tareas precisan recursos diferentes, ambas pueden ser ejecutadas a la vez de forma adecuada, y sus efectos combinados sobre la carga mental del operador serán más bajos que si ambos compartieran los mismos recursos. Wickens propone la existencia de recursos separados para cada estadio básico de procesamiento y perceptivo, procesamiento central y respuesta. O recursos diferentes de distintos tipos de procesamiento, como sería el espacial y verbal, de modalidad sensorial, ¿no? Como sería visualidad auditiva, y de respuesta manual vocal, por ejemplo. En el punto 3 hablamos de estrategias de procesamiento. Esto hablamos de un ajuste de estrategias como un indicador de carga y protector del desempeño. Al final, la aplicación de estas estrategias en personas y situaciones es, por ejemplo, mirar ejemplos de maniobra de las aeronaves, ¿vale? En el libro, y entendéis mejor esto. Y hablamos de un nivel de destreza que influye sobre todo tipo de estrategias seleccionadas, un entrenamiento y una experiencia determina el tipo de estrategias puestas en marcha por un individuo, afectando incluso al tipo de procesamiento al que son sometidos los estímulos. Son personas con elevada experiencia y destreza que procesan la información de forma automática, rápidamente, en paralelo y sin esfuerzo aparente. Las tareas automatizadas comparten tiempos con otras tareas y así pueden desempeñarse de forma simultánea, sin que se produzcan deterioros en el rendimiento. En el punto 4 hablamos de las medidas de carga mental. En el 4.1 hay medidas fisiológicas, ¿vale? Tenemos varias medidas. Las medidas fisiológicas son cambios en los sistemas fisiológicos del organismo ante demandas impuestas por una tarea. Por ejemplo, dos conjuntos genéricos de medidas fisiológicas. Las medidas de arousal son sistemas fisiológicos relacionados con el arousal que se activan si las demandas requeridas por una tarea impongan mayor esfuerzo mental. Por ejemplo, los más utilizados, ¿no? El tamaño pupilar y variabilidad de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la activación parasimpática, ¿no? El registro de estos cambios, que sería la pupilometría, que exige utilizar técnicas de medida muy precisas, junto con un control estricto de las condiciones estimulares y luminosas, utilizando técnicas pupilométricas. Se ha descubierto que el diámetro pupilar se muestra, esto es un estudio, ¿vale? Todo. Al final se ve que cambios cardiovasculares por incrementos de la frecuencia cardíaca exhiben una correlación de los incrementos de carga mental, pero el mejor indicador de la carga mental es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cambios en la frecuencia cardíaca al final en un breve intervalo de tiempo es un incremento del esfuerzo mental que disminuye uno de los componentes de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hay unas medidas de la actividad cerebral que hablan de que los potenciales evocados de ERP, cuando tenemos una tarea de alta prioridad, ¿no? Los ERP aumentan y al contrario. 4.2 habla de las medidas conductuales del desempeño, que es la metodología de doble tarea o tarea dual, en las que una tarea secundaria se realiza a la vez que la tarea primaria. Aquí hablan de la lógica de la tarea secundaria, que es introducir una tarea secundaria que supone incrementar la carga del tiempo, ¿no? O sea, de la tarea primaria. La tarea secundaria al final consume recursos del procesamiento que estarían disponibles para afrontar los cambios de dificultad de la tarea primaria. La sobrecarga se refleja en el desempeño. En ambientes complejos y críticos, la tarea secundaria puede que sea percibida como algo molesto, que hay que evitar. Las tareas secundarias imbricadas, ¿no? Son tareas inherentes al ambiente del operador, aunque no forman parte de la tarea primaria. El 4.3 nos habla de las curvas POC, que son características de la operativa del desempeño. Representan gráficamente hasta qué punto dos tareas pueden realizarse a la vez y se compara el desempeño de ambas y si se eleva la dificultad de una tarea o es más difícil combinarla o el punto de ejecución óptima, ¿no? Que es que dos tareas pueden compartir tiempo, el desempeño es igual y se realiza con una sola. O tener una curva POC quiere decir que se evalúa el desempeño por separado en cada una de las dos tareas. En este caso la puntuación tiene que ser máxima, es de 100%, y después ambas tareas a la vez y la ejecución obtenida se compara con la condición única. Estos son estudios que se hacen por si se pueden hacer dos cosas a la vez. Y luego, priorizando las tareas, quiere decir que las personas entrenadas son más hábiles a la hora de los cambios en las dificultades de las tareas. Mejora la habilidad de las personas para evaluar sus propias capacidades atencionales y distribuirlas con elevada precisión. El 4.4 habla de las medidas subjetivas. El instrumento para evaluar la carga subjetiva es el National Aeronautic. Es un cuestionario multidimensional con 6 subescalas, que son aquí varios estudios, ¿vale? Y luego hablamos de las limitaciones de las medidas subjetivas, que se basan en juicios personales, que si hay mayor sesgo personal, ¿no? Una medida unidimensional de carga puede ser más sensible para evaluar las demandas de una tarea que las multidimensionales. Venga, que hagamos, señores.
También mejorar la fiabilidad de multidimensiones es aplicar subescala una vez que se conozca toda una tarea. Una medida unidimensional sencilla es estimar el grado experimentado al desempeñar la tarea. Y aquí se necesita mucha más investigación para saber todo esto. En condiciones de doble tarea se ve afectada por nuestros recursos y por la competencia para conseguirlo. En el 4.5 hablamos de criterios para seleccionar medidas de carga. Tenemos fiable, ¿vale? Que es si las condiciones se mantienen constantes, la medida obtenida también debe serlo. La facilidad de uso, la sensibilidad, que sería que las watts es más sensible a la carga ocasionada por privación del sueño, al tiempo dedicado a la tarea y a la dificultad de la tarea. A su vez, la sensibilidad temporal, que refleja los cambios de dificultad que experimentan durante la ejecución de la tarea a lo largo del tiempo. El instrumento diagnóstico es que si la medida no solo refleja cambios de carga, sino que también carga mental me refiero, sino que también la carga impuesta de cada capacidad cognitiva. Los recursos múltiples que hablan del valor del diagnóstico de una medida que alude a la capacidad para identificar qué tipo de recursos concretos puede tener un riesgo de agotarse. La capacidad diagnóstica de una medida es también útil en ergonomía cognitiva. La invasividad es la perturbación o alteración en el desempeño de una tarea como consecuencia de aplicar una técnica de carga mental. Está acertada por el operador, ¿vale? El punto 5 es la conciencia situacional, ¿no? Que hablan de que muchas actividades requieren crear un modelo dinámico de la situación. Si tenemos activo el éxito, ¿no? Se llama conciencia situacional. Darnos cuenta y comprender la situación actual y su evolución con el fin de adaptarnos, claro, de adaptar las situaciones más apropiadas y las acciones más eficaces. Hay un fallo en la conciencia situacional, que es una mala vigilancia del entorno, o la inatención, ¿no? Esta precisa de la atención de la memoria operativa y la memoria con la corto plazo, aunque no se reduce a ninguno de estos procesos. En el 5.1 vamos a hablar de la conciencia situacional y la memoria, que dicen que todos los elementos del ambiente pasan a formar parte de nuestra conciencia situacional, que implica seguir el rastro de los eventos y objetos del ambiente, mayor memoria operativa importante, ¿no? La memoria a largo plazo es necesaria. Los expertos dicen que, por ejemplo, los expertos en este caso son los conductores, los pilotos, los ajedrecistas, ¿no? Esta gente, pues, vamos, tiene que tener mucho de esto. El conocimiento de un dominio concreto se refleja en la conciencia situacional, es decir, las personas con alto grado de conciencia no tienen por qué exhibir la misma buena conciencia situacional en otros contextos diferentes, ¿vale? Solamente en ese en el que tienen mucha memoria. En el 5.2 vamos a hablar de la conciencia situacional y la carga mental. Que la conciencia mejore no implica que se reduzca carga mental y viceversa. En el 5.3 vamos a hablar de la evaluación de la conciencia situacional. Hay unas medidas con sensibilidad, capacidad de diagnóstico, fiabilidad, no invasividad, la aceptación y la facilidad del uso. Las principales medidas son subjetivas, mediante autoinformes y conductuales, ¿no? Mediante técnicas de sondeo de memoria. La SAGAT es una técnica de sondeo de memoria para explorar la conciencia situacional. Si están interesados, pues verlo, que está muy guay. El 5.4 es mejorando la conciencia situacional. Esto depende de la existencia de un modelo mental compartido que permita anticipar y disponer, ¿no?, de un panorama preciso. Se puede conseguir mediante un entrenamiento cruzado y anticipar la información. Un estudio de pilotos hay de aquí, ¿vale? En el libro. En el punto 6 vamos a hablar del rol humano, que es inherente a la acción. Los deslices suelen ocurrir durante la ejecución de comportamientos rutinarios y muy practicados, y no debidos a fallos atencionales. Que diga, son debidos a fallos atencionales. En 6.1 hablamos del inicio y mantenimiento de un plan de acción, ¿vale? Los lapsus de acción de la reacción, ¿no?, es la muestra de la intención de ejecutar una acción que se presenta cognitivamente. Las operaciones complejas se ponen en marcha por esquemas, ¿no? Nuestra intención de ejecutar una conducta equivale a activar un esquema de alto nivel, aunque el control atencional solo va a ser necesario en determinados momentos críticos. Y venga, que acabamos, último punto. El 6.2 es el dirimidor y el sistema atencional supervisor. Norman y Chalice hablan del modelo para explicar cómo se activan los esquemas con dos sistemas diferentes, el dirimidor y el sistema atencional supervisor.
El proceso es un proceso pasivo, ¿no? Que ordena los esquemas almacenados en la memoria según su nivel de activación. La puesta en marcha depende de desencadenantes, por ejemplo, reglas y programa motor, que rigen su activación. Esta requiere superar el umbral y desencadenantes. Habrá mecanismo abajo-arriba y arriba-abajo y contemplan el SAS como un sistema de control. SAS es sistema atencional supervisor, ¿vale? Como sistema de control cuyo resultado denomina atención. La activación ejercida por el SAS consiste en dirigir la atención hacia los esquemas relevantes. Si el SAS no funciona, aparece la perseveración, que es la incapacidad para cambiar la acción o meta actual por otra apropiada, y conductas distraídas o desorganizadas. Bueno, pues hasta aquí este temita y último, el tema 8. Vamos a seguir con más, ya lo sabéis. Espero que os haya gustado y os sirva de ayuda como a mí leeros a vosotros. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.